Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de la Moneda y queremos ratificar el compromiso realizado el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera en la cadena nacional, en la cual se refirió a todos y cada uno de los chilenos sobre esta circunstancia tan difícil que estamos enfrentando, a este tremendo desafío que no es solamente sanitario, sino que profundamente social. Y en ese contexto el presidente, de forma honesta y concreta, ha reconocido que este desafío requiere de la ayuda de todos, ha presentado medidas concretas que tenemos que trabajar, algunas recogidas de este trabajo y este diálogo que se ha realizado con los diferentes gremios, con la mesa social, con la academia, con la sociedad civil y tantas otras organizaciones. Y en ese contexto los desafíos que hoy día vienen por delante son al menos 4. Nuestra salud mental, en circunstancias muy difíciles que vamos a tener que enfrentar de forma decidida y clara, probablemente no solamente con nuestros médicos, sino también con nuestros psicólogos y otros profesionales de la salud, y vamos a tener que ser capaces de crear este plan de salud mental que permita enfrentar estas circunstancias tan difíciles. Tiene también que ver con un tema profundamente humano, como es las familias que lo están pasando muy mal en materia de ingresos, que ha golpeado fuertemente la pandemia social, su calidad de vida y que requieren ayuda urgentemente, y en ese sentido el anuncio de las 2.5 millones de canastas familiares para las familias más vulnerables de nuestro país, pero también de clase media, que han sido golpeadas por la cesantía que ha lamentablemente golpeado a nuestro país por culpa del coronavirus, es que el presidente ha comprometido un esfuerzo importantísimo en esta materia que va a requerir que todos trabajemos unidos para desplegar la capacidad total del Estado para llegar a los hogares de esas familias que lo requieren. Recordemos que vamos a llegar con esas canastas familiares a los hogares, que no va a ser necesario que vayan a ningún lugar a hacer ningún trámite especial, sino que vamos a llegar en un trabajo mancomunado con nuestros alcaldes a los hogares que más lo requieren, insisto, incluyendo nuestra golpeada y postergada clase media. También es relevante decir de que nos hemos dado cuenta de que hay pequeñas y medianas empresas que necesitan otro tipo de mecanismos para poder enfrentar esta situación tan difícil, que finalmente necesitamos que ellos puedan salir de este shock que están enfrentando hoy día y que no quiebren, para que así podamos proteger los empleos de las personas que trabajan en estas pequeñas y medianas empresas. Y por eso el presidente ha anunciado un nuevo mecanismo que vamos a trabajar fuertemente con ellos. Y por último, la transparencia, los datos, el acceso a la información, tan relevante para ir recuperando las confianzas. Y en ese contexto, sobre todo los datos a nuestros alcaldes que la requieren para poder hacer un mejor trabajo con sus vecinos. Ese es el nuevo contexto en el cual el presidente nos ha pedido llegar también a un clima diferente, a un tono diferente, a una forma de enfrentar la situación mucho más unido. Necesitamos, porque nos quedan demasiadas semanas por delante, semanas difíciles y complejas, donde probablemente muchos de nuestros ciudadanos lo van a pasar mal, que efectivamente trabajemos en conjunto y trabajemos como equipo. Ese es el llamado a la unidad que también ha hecho el presidente el día de ayer en esta cadena nacional. Y es en ese contexto que también nosotros queremos plantear de que esta segunda fase, esta nueva etapa de la enfermedad en nuestro país, requiere también que tomemos decisiones diferentes. Y es por eso que hay que reconocer que en las conversaciones que nosotros teníamos con el Senado de la República habíamos planteado hacer una cuenta pública del 1 de junio en un marco de una cuenta pública presencial con estándar coronavirus, con menos de 50 personas y obviamente resguardando todos los criterios sanitarios. Pero las condiciones han cambiado y lo cierto es que hoy día tenemos 3 senadores que están confirmados con coronavirus positivo y tenemos algunos de nuestros ministros en cuarentena preventiva activando todos los protocolos. Sabemos que hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso Nacional para ver la posibilidad de que los parlamentarios pudieran dar quórum a través de la vía remota telemática.
nosotros vamos a ingresar una indicación, obviamente comandada por nuestro ministro Felipe Ward de la Secretaría General de la Presidencia, para que esta misma figura telemática la pueda utilizar el presidente de la República y así avanzar a una cuenta pública del 1 de junio 100% presencial, si es que así nuestros diputados y senadores lo consideran que es lo más conveniente. Nosotros esto lo hacemos siempre pensando en la salud de la población, en la salud obviamente de todos los que tienen que asistir a esta cuenta pública, pero también las realidades de la región metropolitana versus la región de Valparaíso. Y este es un diálogo que nosotros tenemos que abrir para poder llegar a un consenso, para poder realizar la próxima cuenta del 1 de junio, que es una cuenta que es diferente, que no está en el contexto normal y que debemos hacerla de la mejor manera posible. Ministra, ¿qué tal? Cassandra Wiedemann de Radio Cooperativa. Usted hacía mención a estos anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera, pero quedan muchas dudas para las personas que potencialmente esperan poder recibir una de estas cajas de alimentación en sus casas, como dijo el mandatario. Para explicarle a quienes, por ejemplo, se están acercando a los municipios o están llamando para saber cuándo, qué día se pueden acercar, qué requisitos tienen que presentar, explicarles, no hay que postular, no hay que inscribirse en ninguna parte. ¿Quién tiene estos datos respecto de la población más vulnerable y si se va a priorizar precisamente, por ejemplo, en algunas comunas o sectores? Sí, agradezco su pregunta. Sabemos de la angustia, sabemos de esta sensación de incertidumbre tremenda, sobre todo cuando uno no tiene ingreso y tiene que realizar una cuarentena total y no sabe cómo finalmente llevar el alimento a la mesa de sus familias. Y es en ese contexto que vamos a hacer como Estado este tremendo esfuerzo de llegar a 2.5 millones de hogares en nuestro país, en particular a las comunas que están con cuarentena total y a las que les estamos pidiendo finalmente a esos vecinos y a esas vecinas que se queden en su casa. Y es en ese contexto que estamos hablando de una canasta familiar más o menos para 4 personas, considerando ese núcleo familiar. Estamos hablando de una canasta, como dijo el presidente, con un alto contenido en alimentos proteicos y en alimentos en carbohidratos. Estamos hablando que también tiene elementos de higiene, son alimentos no perecibles a fin de que esta canasta sea una canasta complementaria. Y en ese contexto complementaria de ayuda a esas familias, está considerado que esta canasta puede aportar y apoyar a esas familias en más o menos la alimentación de 15 días de forma complementaria. También es muy relevante decir de que este esfuerzo de dónde vamos a focalizar en estas comunas en cuarentena lo vamos a realizar con los alcaldes, quienes son los que realmente saben dónde tenemos que empezar a priorizar, dónde están las urgencias y las emergencias en sus comunas. Y esos barrios donde vamos a empezar a distribuir va a ser un trabajo mancomunado con ellos. El intendente ya ha tomado contacto con ellos, tiene que realizar un trabajo muy relevante en la región metropolitana para realizar esa priorización y lo que buscamos efectivamente es llegar hasta el 70% de los hogares de las comunas en cuarentena en nuestra región metropolitana, entendiendo que ese 70% incluye familias vulnerables, pero también clase media, muy golpeadas, muchas de ellas porque muchos han quedado lamentablemente cesantes y a pesar de los proyectos de protección del empleo y otros, van a requerir esta ayuda en alimentos y en insumos de higiene personal y familiar. Y es en ese contexto que esto es muy relevante. Es un 70% promedio de las comunas de la región metropolitana que están en cuarentena, pero usted comprenderá que hay comunas de la región metropolitana que no requieren que cada hogar que está en cuarentena tenga una canasta familiar porque es una comuna de más recursos. En ese caso probablemente van a ser menos familias las que la reciban en esa comuna y vamos a ir a reforzar comunas más vulnerables como podría ser La Pintana, Pedro Aguirre Cerda o tantas otras. Por lo tanto es un promedio y lo que nosotros aspiramos es a llegar a la mayor cantidad de familias que requieran hoy día esta ayuda en alimentos. Es importante decir que en las regiones estamos trabajando a través de nuestro gobierno regional con apoyo a nuestros intendentes y consejeros regionales con el 5% que tienen los gobiernos regionales para ayudar en este tipo de circunstancias y va a ser una compra descentralizada
preventiva con los recursos que tienen y los proveedores que tienen cada una de esas regiones. ¿Por qué? Porque nos interesa reactivar la economía regional de esas regiones que también van a requerir esta ayuda en alimentos y en artículos de higiene personal. Y también es relevante decir que en nuestra región metropolitana, ocupando estos recursos de emergencia, vamos a partir por donde más se necesita. Y esa es la prioridad y esperamos, tal cual como dijo el presidente, poder partir a fines de esta semana o a todo reventar a inicios de la próxima. Buenas tardes. Preguntarle por los ministros, Daniela Forero Ortiz, periodista de la radio Bio Bio, preguntarle sobre el estado de los ministros que actualmente están en cuarentena preventiva, si nos pudiese explicar si ya se hicieron el examen PCR y con qué senador tuvieron específicamente contacto. Sí. Quisiéramos poder transparentar cuál es la situación de nuestros ministros que se encuentran en cuarentena preventiva. Ninguno de ellos ha dado positivo hasta el momento. Son ministros que están, dado que se activó el protocolo de la moneda, realizando todas las acciones preventivas para evitar, en caso de estar con una enfermedad activa, contagiar a otros. Nosotros en esto hemos sido un protocolo muy estricto en nuestra moneda y en este caso en particular tenemos al ministro Ward y al ministro Briones, quienes tuvieron contacto con el senador Pizarro, un contacto estrecho, lo cual ha hecho de que ellos se mantengan en esta cuarentena preventiva. En el caso del ministro Ward, con el senador Pizarro, él se ha realizado el examen el día de hoy. En cuanto de negativo, él podría volver. Por supuesto que si da positivo, tiene que mantener la cuarentena completa a lo que corresponde la enfermedad. En el caso del ministro Briones, tuvo contacto con el senador Pizarro hasta el día viernes de la semana pasada, por lo tanto hasta el día miércoles corresponde que se realice un nuevo PCR. Si sale negativo, igual que el ministro Ward, puede volver a trabajar, de lo contrario se mantiene con licencia médica. En el caso del caso positivo del senador Osandón, el senador Osandón tuvo un contacto estrecho con el ministro Blumel el día viernes recién pasado, por lo tanto el ministro Blumel ha entrado en cuarentena preventiva, debe realizarse el PCR el día miércoles y si sale negativo puede reingresar a sus funciones presenciales el día jueves. Y en el caso del ministro Sichel, tuvo un contacto estrecho con el senador Osandón el día miércoles, se ha realizado el examen de PCR hoy día en la mañana, si sale negativo puede reintegrarse mañana de forma presencial a sus labores. Quiero aclarar de que todos nuestros ministros, independientes de que están en cuarentena preventiva para cuidar la salud de la población y cumplir el protocolo estricto que debiéramos cumplir todos y cada uno de los chilenos, ellos siguen trabajando de manera telemática, están completamente en contacto con sus ministerios, sus subsecretarios y con todas sus funciones, tanto así que, por ejemplo, el ministro Blumel mañana va a comandar la Comisión Social COVID desde vía telemática de todas maneras. Ministra, buenas tardes. Álvaro Pachi, Canal 13. Quería saber su visión o la interpretación que tiene el gobierno respecto a los incidentes que se vivieron hoy día en el Bosque y también las palabras de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, la presidenta de la UDI, que dijo que esperaba que el gobierno se pusiera firme en estos casos, espera querellas contra quienes hayan sido detenidos. En paralelo también hay críticas respecto a la elección de la canasta en vez de, por ejemplo, haber aumentado el ingreso familiar de emergencia. Y también, si podemos precisar, usted ha hablado de la cuenta pública 100% presencial, me parece que es 100% telemático. 100% telemática, perdón, si yo cometí un error. Nosotros estamos solicitándole al Congreso, si lo tiene bien, que la cuenta pública sea 100% telemática. Eso incluye al presidente de la República, porque hoy día el proyecto de ley que está en el Congreso es un proyecto para que los parlamentarios puedan dar quórum a través de la vía telemática. Nosotros queremos ingresar una indicación que permita que el presidente también pueda estar en esta cuenta pública de forma telemática. Al respecto de la situación del Bosque, nosotros entendemos profundamente la angustia, la desesperación que puede existir en algunas personas cuando no se tiene trabajo, cuando no se tienen ingresos, cuando finalmente uno tiene dificultades para llevar el alimento a la casa de su familia. Eso es tremendamente angustiante. Pero también como gobierno queremos ser extremadamente claros. La violencia bajo ningún parámetro va a ayudar a mejorar la situación que están viviendo esas familias. Al contrario, la violencia muchas veces
veces empeora la situación que viven las comunas y ya lo vimos en meses anteriores y son situaciones que no queremos repetir. Es por eso finalmente que el presidente, acogiendo esta inquietud y esta situación tan compleja que estamos viviendo como país, no solamente se ha preocupado en estos meses de la situación sanitaria y de este desafío sanitario del coronavirus, sino que ha insistido al respecto de que esta es una pandemia social, es una pandemia que finalmente tiene componentes económicos, sociales muy difíciles de enfrentar, que la cuarentena total puede llegar a ser muy dura para muchas familias, sobre todo las que viven en lugares más vulnerables, que tienen que salir a trabajar al día a día para generar esos ingresos, que muchas veces tienen lugares en menos condiciones para poder enfrentar lo que es una cuarentena total, no pueden hacer un aislamiento social solidario como corresponde y aún así hacen un esfuerzo muy relevante. Y es por eso que esa preocupación del presidente, que la ha manifestado desde el día 1, que no podía ser solamente sanitario, sino también tenía que ser profundamente social, se ve reflejado en las imágenes que hoy día vimos en la comuna del Bosque. El Ministerio del Interior toma todas las acciones que corresponden siempre para los delitos más graves que corresponden y ponen en riesgo a la población. Pero efectivamente nosotros queremos hacer un llamado mucho más profundo que tiene que ver con que la violencia no nos va a contribuir bajo ningún parámetro en mejorar las condiciones de esa familia. Sí el ingreso familiar de emergencia, sí el bono COVID, sí efectivamente la canasta familiar que hoy día estamos trabajando para ser entregada en los próximos días. Sí finalmente todas las acciones que estamos realizando en un paquete muy grande económico para proteger las pequeñas y medianas empresas con más de 17.000 millones de dólares. Ese es el contexto en el cual estamos trabajando y también, como dijo el presidente, pedimos un poco de comprensión, de paciencia, de tranquilidad. Estamos generando una red de protección para enfrentar las semanas que vienen, que son semanas duras y que tenemos que enfrentarlas entre todos. Ministra Andrea Pino de TVN, en marzo el gobierno se querelló contra una persona que viajó a Temuco sin esperar el resultado del examen PCR que finalmente fue positivo. ¿Cuál es la diferencia con el senador Quintero? ¿Se van a querellar o no? ¿Y cuál es la señal que se da a la ciudadanía? ¿Esto significa que cualquier persona podría viajar en bus o en avión sin esperar el resultado de su examen PCR? Quiero ser bastante clara al respecto de la persona que en su momento se generó la querella, tal como lo dijo a otras autoridades de gobierno. En ese momento él tenía la obligatoriedad de realizar una cuarentena obligatoria y sabiendo que tenía una resolución sanitaria, igualmente viajó. En el caso efectivamente del senador Quintero, nosotros como gobierno consideramos que tuvo una acción profundamente irresponsable, no solamente por el viaje, sino también por otros comportamientos que tuvo durante su participación en bastantes sesiones en el Senado. Es por eso que la autoridad sanitaria ha iniciado un sumario sanitario para establecer las responsabilidades correspondientes que ha tenido el senador en su comportamiento, en este caso en particular. Y también, y en esto lo destacamos, la Fiscalía ha iniciado de oficio una investigación penal a fin de determinar si efectivamente el senador cometió un delito. Por lo tanto, el senador hoy día está siendo investigado desde el punto de vista sanitario y está siendo investigado desde el punto de vista penal. Si corresponde sanción en cualquiera de las dos áreas, la tendrá como cualquier ciudadano de este país. Obviamente también esperamos que su salud se mantenga bien, porque independiente de la acción que él haya cometido, por supuesto que aspiramos que el senador se mantenga bien de salud. Muchísimas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.